comunicás con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Bueno, Matafuego está, a ver. ¡Matafuego! En Caput. Bienvenidos, bienvenidas a la ajustada y empobrecida trinchera ignífuga de noticias que tiene Radio Caput en este lunes otoñal, en este lunes gris, después de un fin de semana extra large que quizás muchos y muchas pudimos disfrutar y quizás muchos y muchas no, por el estado en el que se encuentra nuestra queridísima Argentina, pero no te preocupes porque aquí en Radio Caput, en el Chicha Mariani, hoy Matafuego te trae los matafuegos, justamente valga la redundancia, para combatir las llamas anarco-libertarias. Y para ello nos encontramos aquí en el Chicha Mariani, nada más y nada menos que Maru Franco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ernest? Bien, muy bien. Poniéndole buena cara este lunes nublado. ¿A vos fue de las que te fue bien el fin de semana? Sí, no me puedo quejar, descansé bastante. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí les habla Ernesto Giacomini y en la operación técnica de este programa, quizás o mejor dicho, el mejor frontman de Radio Caput, el operador devenido en conductor que lo hace con excelencia, Martín Loza. ¿Cómo estás, Martín? Bien, mano arriba, saludo. Estuvieron haciendo recién con el Chino Román el programa Ya Fuimos y Vinimos, o Ya Fui y Vine, nunca me acuerdo si es en plural. Ya Fuimos y Vinimos, hablando obviamente del Eternauta. Sí. Que todos y todas lo hemos consumido a los chingüengüencha. Todo el fin de semana. Los 6 capítulos de corrido. Eran 6 capítulos. Yo tardé 2 días. Yo también, 2 días. Vos, Martín, 3. 3. Bien, prudente, lo saboreó Martín. Yo hice 3 y 3. Yo conozco gente que lo vio todo de una, 6 horas, sí, 6 horas es mucho. Lo que yo sí adosé a ese consumo, por cierto que me hizo muy feliz y me puso muy contento, gran adaptación, podríamos decir, gran reversión del Eternauta que hizo Bruno Stagnaro y bueno, and company. Y bueno, para como estaba tan manija, volví a leer el Eternauta. Ah, mira. Volví a la novela gráfica. Martín también, sí, porque quería, bueno, uno no se acuerda. Snob igual. Red Snob. Sí, pero lo recomiendo. Y ahora, yo no leí la 2, me la voy a ir a comprar, el Eternauta 2, porque muy bien. Ahí me quedé remanija, no puede terminar así. Estaban diciendo los chicos en el programa anterior que ahora en la Feria del Libro puede ser que el Eternauta viene con el sello de Netflix. Sí, bueno. Pero no vamos a decir nada ahora contra esas plataformas porque yo creo que está buenísimo que haya salido este año. Sí. Yo sé que no hay que ya tirarse, ¿viste? Abrazarse a esta oportunidad que nos da el Eternauta para hablar de lo que hay que hablar, en definitiva. Hablar de no solo el espíritu colectivo y obviamente que es un contenido que no por algo estuvo proscripto por la dictadura, estuvo prohibido, estuvo censurado. No por algo la historia misma de Oesterheld y de sus hijas, pero creo que viene muy a cuento cómo salimos de este marasmo, claro, en el que al que nos lleva Javier Milei, el PRO, el Fondo Monetario Internacional, los radicales con peluca. Sí, y revaloriza también la producción nacional, siento. En el último año el Inca no financió ningún proyecto
y traen un proyecto que con no tanto presupuesto, porque creo que es el equivalente, o sea, toda la serie es el mismo presupuesto que Game of Thrones usa para un solo episodio. O sea, con no tanto presupuesto hicieron flor de producción acá en Argentina con profesionales argentinos. Sí, sí. Entonces, me parece que está bueno también decirlo, o sea, esto es producción nacional. Producción nacional, pero que no alcanza con que Netflix diga, che, esto está bueno. No, claro. Pero obviamente todos esos profesionales alguna vez han recibido o han concursado algún tipo de política pública, o en muchas de sus películas o filmes o de guiones han sido financiados por el INCA, y son los profesionales que son y hacen una serie como la que están haciendo ahora. Sí, no solo eso, sino que además uno de los argumentos para desfinanciar el Inca era hacen material o contenido que nadie mira. Bueno, lo miramos todos, el Eternauta. Claro, esta tranquilamente puede haber sido O sea, financiada por el INCA, sí, claramente. Se hacen cosas que nosotros miramos y que consumimos. Sí, de hecho Ricardo Darín está ahora, digamos, bueno, habilita muchas batallas culturales, eso es lo que quiero decir, habilita, le da aire a nuestras trincheras esta serie, y que como siempre la realidad es loca y es confusa, y el poder tiene esos intersticios por donde colarse, se da en una plataforma que le da una máxima exposición como es Netflix. Sí. Todos sabemos que no nos simpatiza Netflix, pero bueno, en definitiva, le ha dado lugar al Eternauta en un momento Crucial, clave para pensar octubre este año a todos y todas las argentinas. Vamos rápido, una hoja de ruta. ¿Cómo la ves, Maru? Porque nos metimos manija con el Eternauta. ¿Y qué? Y quizás los oyentes y las oyentas no saben bien de qué va el Matafuego de hoy. El Matafuego de hoy, bueno, el Matafuego de hoy, clásico Matafuego, tiene un poco de todo. Un poco de todo, un mezcladito. Un mezcladito. Un vermucito. El vermucito de los lunes tiene lo siguiente. Es un cóctel. Viste que arrancamos hablando de la Feria del Libro. Sí. Bueno, vamos a hablar de un libro que, mejor dicho, vamos a hablar con uno de los compiladores de un libro que se va a presentar mañana en la Feria del Libro. El libro se llama Militares versus Democracia. Uh-huh. Es de Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y vamos a hablar con el compilador principal, con Luis Weiner, que es doctor en Ciencias Sociales del CONICET y además dirige el área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a estar hablando un poquito de este libro que se va a presentar mañana en la Feria del Libro, y que, bueno, va a tener un grupo, así por decirlo, de gente muy, muy notable en la materia. Para su presentación van a estar Nilda Garré, que es exministra de Defensa y de Seguridad, bueno, Luis Weiner, Tamara Laskman, que es doctora también en Ciencias Sociales de la UBA, Cristian Arias Barona, de Magíster en Defensa Nacional de la UNDEF, y Sonia Wiener, también doctora en Ciencias Sociales, o sea, un panel con mucho conocimiento, con experiencia también, no por algo está ahí Nilda Garré. Y bueno, es un libro que habla en definitiva de una cuestión crucial quizás para la vida de las naciones, que tiene que ver con la defensa nacional, con las amenazas regionales, con las relaciones cívico-militares que existen en todos los países, y el empleo mismo de estas fuerzas digamos, armadas, o como querramos llamarlas. Así que en breve vamos a estar hablando con Luis Weiner sobre la presentación de este libro, para que también nos cuente un poco de qué va y qué podemos encontrar ahí en un mundo tan convulsionado. Ahora, un poco de servicio a la comunidad. Sí, siempre el servicio a la comunidad, ¿no? Tenemos dos cosas de servicio a la comunidad. Primero, una noticia y una columna. Claro. Como columna, Maru Franco nos va a traer una columna que le va a hablar a la juventud. Sí. Principalmente a la juventud, pero a todos. Que a modo de editorialización, yo diría que es una conversación con la juventud sobre la salud sexual, sí, la salud misma, las políticas públicas, los tabúes. Sí. ¿Querés adelantar un poquito? No, esto que vos decís, que el tabú también es un factor de riesgo. Me encanta. En cuanto a la salud sexual. Entonces, me parece que está bueno traerlo a la mesa. Así que hoy, en Matafuego, columna, el tabú es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, así que quédate para escuchar la columna que trae Maru Franco hoy. El otro servicio de la comunidad es que mañana hay paro. Sí, es verdad, mañana hay de transporte. Paro de transporte de la UTA, mañana 6 de mayo. El reclamo es por mejora salarial y por falta de acuerdo con las cámaras empresarias del sector. Sí, Martín nos ha preguntado si estaba ratificado. Hasta que yo llegué estaba ratificado, y hay una declaración así incendiaria de su secretario general diciendo esto se hace. No se levanta. Pero viste como la UTA. Bueno, el gesto de Martín fue elocuente.
Porque hay que tirarle un palito a lo de la UTA, porque cuando el paro general no se sumaron, no, la conciliación obligatoria, y ahora, mirá, van Solaris al paro, porque obviamente no le cumplieron, que todo el mundo le decía que no le iban a cumplir. Claro. Pero bueno, en definitiva va a ser un problema para todos y todas, pero espero que puedan resolver esa paritaria, porque Sí, el por salario supuesto. está muy mal. Espero que la UTA logre los objetivos que se propone con esta medida de fuerza. Primero, para poder legitimar medidas como la del paro general de hace muy poquito, donde también se reclamaron estas cosas, además de salir en defensa de los y las jubiladas. Digo esto porque hace muy poquito fue el Sí, paro el 10 de abril. el 10 de abril, de la CGT y las CTA. ¿Qué más? Bueno, un poco de bloque de coyuntura, como siempre. Sí. Ahí para el final vamos a meter. Y bueno, quédate acá en la transmisión de Radio Caput. Seguinos por YouTube. Mandanos mensajes al WhatsApp al 11 65 16 44 46. 11 65 16 44 46. Y por redes sociales en matafuego.radio. Pero también en las redes sociales de Radio Caput. Y nada, queremos escucharte. Sí, por supuesto. Queremos Escríbanos escucharte. y les respondemos. Queremos saber qué harías si empieza a caer una nevada mortal. No, yo me muero primero, yo ya lo dije. Yo no sobrevivo media hora en un apocalipsis. Si hay algo que nos enseñó el Eternauta realmente es que si no fuiste a un colegio industrial estás cagado. Totalmente. Fuiste. No tengo una capacidad técnica para nada. Así todo, yo como dice el personaje que representa a Favali en la serie del Eternauta, yo en la supervivencia me siento bien. ¿Vos te sentís bien? Sí. Yo no aguanto. Sí, asumo roles. Asumís roles. Sí. Claro, sí, yo siento que soy resolutiva, pero no sé si sobrevivo tanto. Como que al toque caigo, siento. No hay Bueno. forma. Sí, Claro. sí. Bueno, yo asumiría roles símil a los de Favali. Bueno, es que nosotros somos alumnos de sociales. Claro, pero como yo me iba de camping... De algo tenemos que servir porque para poner lamparitas no vamos a servir vos y yo. Bueno. Pero podemos tomar decisiones complejas. Eso sí, seguro. Quizás nos podemos comunicar con... no le voy a spoilear ni que aparece. Para eso tienen que haber leído la novela gráfica. Que a todo esto fue la primera novela gráfica de habla hispana. Mira. Mirá qué Ojo. dato te traigo. Bueno, ahora sí, 18:13, quédate un ratito nomás, pequeño corte y ya nos contactamos con Luis Weiner para hablar del libro, que es un interrogante, ¿militares versus democracia? Matafuego. Ese bermucito que te saca una sonrisa. Ideas ignífugas. Empieza ya. Retornamos al Chicha Mariani y continuamos con más Matafuego por Radio Caput. Y mientras esperamos el contacto con Luis Weiner, que es doctor en Ciencias Sociales del CONICET, que mañana están presentando un libro en la Feria del Libro que se llama, con interrogantes, Militares versus Democracia. También hay otro dato político del día, que es que Cristina recusó a Lorenzetti, el miembro de la Corte Suprema, porque de alguna manera, digamos, ratificó en una entrevista su contubernio con la política para intentar que el hijo sea uno de los miembros de la Corte Suprema. Bueno, entonces Cristina aceptó una recusación en una de las causas donde tiene que intervenir Lorenzetti, que es la que está vinculada a la que se llama causa de vialidad, digamos, toda una causa que viene de hace muchos años. Sí. El lawfare en Argentina es la que quizás más avanzó y la que más está complicando a Cristina, y es con la cual quieren, digamos, sacarla del juego electoral este año. Así que bueno, ahí Cristina está haciendo esa recusación. Ahora sí, lo tenemos enlazado a Luis Weiner, que es doctor en Ciencias Sociales del CONICET, es además el coordinador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y vamos a hablar con él porque presentan mañana un libro en la Feria del Libro, valga la redundancia, que se interroga militares versus democracia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Acá Ernesto Giacomini y Maru Franco te saludan. Ernesto, Maru, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto acá estar con ustedes.
El gusto es nuestro, Luis. Gracias por nuevamente estar aquí en el Chicha Mariani, aquí en Matafuego. Hace mucho que no hablábamos. Quizás con Luis intercambiábamos mensajes más del tipo riverplatenses. Estamos los dos muy contentos desde el domingo pasado, del domingo anterior a este que pasó, ¿no, Luis? Así es, sí, bueno, eso siempre lo seguiremos haciendo, en tanto y en cuanto nuestro querido equipo nos siga dando alegrías. Así es, bueno, pero vamos al hueso. Después quizás te vamos a hacer una pregunta más de corte Eternauta, que calculo que te la consumiste toda este fin de semana. Sí, creo que antes que empiece el fin de ya la había terminado, no recuerdo que había salido, pero me quedé hasta altas horas mirándola. Leíste de corrido muy 6 horitas. Bueno. Sí, después me costó el día siguiente, me fue Sí. muy conmovedor. Bueno, Luis, contanos un poco, primero, mañana lo presentan, ¿con quiénes lo presentan? Digo, recién repasamos el panel de presentación de este libro, pero también consultarte de qué va el libro. Nosotros dimos un poquito de referencia, y cuál es la importancia en este momento, en este contexto, ¿no? Tan geopolíticamente de incertidumbre, quizás. Bueno, ya que estamos con el Eternauta, esa frase que anda circulando, que lo viejo sirve, la verdad que estos son debates viejos, pero que en América Latina, por lo imprescindible que son, siguen siendo los más vigentes, sobre todo cuando, algunos gobiernos como el de nuestro país, no tienen mucho deseo de echar luz sobre la profundidad de estos asuntos. Pero sí, por supuesto, dan otro tipo de avances en materia, no de hablar de el desarrollo de la defensa o de una doctrina de defensa, sino priorizando cuestiones de seguridad. El libro tiene un título que es algo provocador en algún punto, es la pregunta, militares versus democracia. Nos pareció que estaba bien por varios motivos que exceden a esta entrevista. Queríamos reponer la relación de militares y democracias en América Latina. Queríamos, por supuesto, que reponer en clara estrategia la importancia de, por un lado, pensarle la necesidad a más de 40 años del fin de la Guerra de Malvinas en la Argentina. Hacemos este libro desde la Argentina, más allá que tiene la participación de muchos artículos de otros países que estudian los casos de otros países, pero bueno, acá es un debate que nos debemos, entre otras cosas, por lo específico que fue la transición democrática en la Argentina, y que unas fuerzas armadas atravesadas por una enorme crisis de legitimidad y crisis económica, y por supuesto por la derrota en Malvinas, hicieron que la transición de nuestro país hacia la democracia haya tenido unas particularidades que la hacen muy rupturistas, si se quiere, con el resto del continente. Eso tiene cosas a favor, por supuesto, pero también lo que sucede es que algo sobre lo que supone el rol de la defensa, hace ya varios años que, más allá de algunos esfuerzos, graduales esfuerzos, sin embargo, nos queda muy vacante en algo que nos gusta decir, que la transición democrática en nuestra región no es algo que supone apenas un cambio de gobierno o un cambio de régimen, sino es algo que se está haciendo. Bueno, la transición actual democrática en la Argentina, por lo menos este debate del error de los militares y la relación con los gobiernos civiles, creemos que todavía se la debe. Eso por un lado. Y lo otro, mañana lo vamos a estar presentando 20-30 horas en la sala Pizarnik, el pabellón amarillo de la Feria del Libro. Vamos a estar allí presentes los compiladores, además de mi persona, Tamara Lachman, Mariano del Popolo, Cristian Arias Barona. Va a estar allí Sonia Wiener también, que un poco, como este libro también tiene el apoyo del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de las Facultades Sociales. Somos parte del área de estudios nuestroamericanos del CSC, y también de ese otro espacio.
Entonces, bueno, estamos tratando de invitar a todo el mundo a hacerse un poco cargo de este debate. Queremos hacer un poco de ruido, queremos discutirlo también con las burocracias civiles y las burocracias militares relacionadas con la defensa. Bueno, es un poco esa la convocatoria. A mí también me parece, cuando leí el título del libro, me atrajo, fue un gancho muy grande, no solo por lo que estabas relatando, lo que es la experiencia propia nuestra, nuestro país, lo que se perdió ahí, ese vínculo posible entre soberanía y defensa nacional que parece que está perdido, ¿no? Por cómo actuaron las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar, y bueno, que no solo por el terrorismo de Estado, sino también por las pérdidas de soberanía sobre nuestras islas. Pero quería ir un poco al presente, donde todavía toda esa siguen deslegitimadas las Fuerzas Armadas, y tampoco es que están haciendo demasiado para deslegitimarse, al menos en mi opinión, pero vemos que el gobierno nacional, un gobierno que no está a gusto con la democracia, por decirlo de alguna manera, está recibiendo visitas importantes. Estuvo hasta hace muy poco Alvin Hosley, que es el que viene a reemplazar a Laura Richardson, digamos, la ex jefa del Comando Sur, el actual jefe del Comando Sur. ¿Qué está pasando en Argentina con ese vínculo que Milei además expresa en términos de relaciones más que carnales con Donald Trump, con la visita de estos importantísimos funcionarios de los Estados Unidos en este marco, digamos, ¿no? La guerra comercial con China? Bueno, hay varias cosas. Sé que tenemos poco tiempo, pero hay varias cosas. Porque así como la convocatoria de este libro es para sacudir un poco la modorra en el campo académico, donde hay una vacancia de estas cuestiones. En los medios y en la política también, Luis, ¿eh? No, por supuesto. Quiero decir, en la academia, en los medios, y también, por supuesto, que en la política. Sobre todo porque sobre la base de algunos avances que se intentaron hacer en momentos más destacados, donde se pensó la defensa, el desarrollo económico y la soberanía en una misma clave, y si querés también la integración regional, no se pueden pensar de otro modo. Consideramos que, esta tormenta se va a terminar, que se van a ir, o que los vamos a sacar, veremos eso, cómo se termina de generar, pero sin embargo estos momentos nos ayudan a dar cuenta de la urgencia que tenemos con este debate. Vos dijiste recién, jefe del Comando Sur, un experto en cuestiones de la Marina, ¿no? ¿Y qué te expresa esa visita? Bueno, primero una enorme ofensiva de Estados Unidos hacia China. Pudiéramos decir lo mismo en relación de Israel, Oriente y sobre todo Palestina. Podríamos decir lo mismo de Gran Bretaña en la zona del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida. ¿Por qué menciono esto? Porque no es casualidad que siempre el epicentro esté ahí radicado en Ushuaia. Si como argentinos, como argentinas no tomamos nota de lo que significa el que además para los malvineros, y debería ser para todos nuestros compatriotas, es el centro geográfico de nuestro país, Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur, es porque efectivamente, o ellos están un poco más lúcidos que nosotros, o el problema es que los nuestros le ponen, ¿no? Le generan todos los salvoconductos para que puedan avanzar en esto que siempre se habla de integrar el Atlántico Sur, integrar Tierra del Fuego, integrar Ushuaia, con una perspectiva antártica y marítima, y sobre todo también hacia Malvinas, que es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Ellos se mueven muy rápido, y en general lo que sucede es esto también cuando queremos provocar un debate con algunos de estas producciones, que por supuesto tienen otro registro, son otro tipo de lecturas, pero en verdad lo que buscamos es impulsar un debate en el sentido de que cuando uno se pone a pensar sobre qué elementos no se está poniendo mucha luz en el debate público, ahí encontrás a las dimensiones más estratégicas de la soberanía nacional. Digo, hoy nos está hablando de qué está pasando en Malvinas, de qué está pasando en el Atlántico Sur, qué pasa con las Fuerzas Armadas, más allá de
este decreto 1112 que redefine el rol de las fuerzas, que pone en tensión el decreto del 2006, aquel que limitaba, ¿no? Que limitaba agresiones externas de otros estados. Bueno, todo eso se busca ahora dar, pero no está en el debate, ni siquiera está en el debate de buena parte de nuestros dirigentes. Entonces, bueno, me parece que ahí siempre hay un elemento, hay un indicador para ver cuáles son las cosas sobre las que ellos sí están prestando y mucha atención, pero que no está en el debate público y que claramente son las más relevantes, ¿no? Bajo la pantalla de las nuevas amenazas, bueno, de todo lo que amenaza, dirían ellos, todo lo que supone un riesgo estratégico a un programa de gobierno, que es el de ellos, un poco es sobre lo que van avanzando en clave de nuevas amenazas. Nosotros nos debemos esto, pero cuando al principio yo decía que hay que es un debate viejo también, lo digo revalorizando el debate, ¿no? Sobre todas las cosas, básicamente porque tenemos elementos para hacer un balance sobre los momentos donde sí le dimos centralidad a este debate, porque tenemos experiencias en América Latina donde más que pensar en la autonomía de los militares o el potencial riesgo militarista como una amenaza, hay mucho estudio académico en esa clave, a algunos también nos interesa pensar o volver a pensar de una vez a la defensa, al rol de las Fuerzas Armadas, inclusive, yo sé que esto es todo una dificultad para nuestro país, en programas de cambio social. Y algunas experiencias hemos tenido entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Militares que se han consustanciado con programas de gobierno de corte de cambio social, de transformación, procesos revolucionarios y demás. Yo en mi caso justamente he tratado de estudiar dos que intentaron ubicar allí a los militares en las burocracias del Estado inclusive. Entonces uno ve que no es el problema tanto que estén, sino la orientación política. Una salió, entre muchas comillas, pues todo es un debate, sí. Pero quiero decir, una podríamos decir que se pudo avanzar en esa convergencia civil-militar, como en el caso de Venezuela, y otra, sin embargo, no solo que encontró su límite, sino que además parte de esos militares después le dieron el golpe en 2019 a Evo Morales. Bueno, esas cuestiones las queremos revisar. Muy interesante el análisis, así que vamos a cerrar, si te parece, Luis, informando nuevamente en qué pabellón, en qué horario podemos ir a escucharte a vos, ir a escuchar a los panelistas que hablaste para, tratar de responder este interrogante tan disruptivo, que tan así, que realmente te moviliza. Yo lo dije, ¿para qué están acá queriendo plantear los compañeros? Más que nada por nuestra mirada propia argentina, ¿no? Sí, bueno, pero nuestra mirada propia argentina, coincido con lo que decís, ¿no? Hay que ponerle el contexto latinoamericano, regional, porque si no vamos a tener algunos problemas. Mañana 6 de mayo, 20-30 horas, sala Alejandra Pizarnik, pabellón amarillo de la Feria Internacional del Libro. No vamos a tener mucho tiempo porque es una hora y pico más o menos. Vamos a tener la participación además de los compiladores, además de Sonia Wiener por el IALC de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la ex ministra Nila Garret. Así que las esperamos, con mucho interés, en serio, y mucha preocupación al mismo tiempo, para debatir las cuestiones de la defensa en una clave de soberanía y en una clave estratégica. Luis, muchas gracias por tu participación en Matafuego y nos veremos allí en la Feria del Libro. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. Con ustedes, Luis Wiener, compilador del libro Militares versus Democracia, ¿sí? En forma de pregunta, que se presenta mañana en la Feria del Libro a las 8:30 de la noche, y el libro es de Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Vamos a un corte y volvemos con más Matafuego. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. ¿Querés arrancar la mañana bien informado?
InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Por favor, no hagas promesas o te olvides. Por favor, no me hagas más tus soles. Por favor, yo te prometo que esperaré. Si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo que escribiré. Si es que para de llover. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Pasada las 6:30 de la tarde, continuamos con más Matafuego por Radio Caput, escuchando un poquito de Charlie para amenizar este lunes. Sí, siempre intento elegir temas más tranquilos. Estuviste muy bien, ¿no? Porque, bueno, Día del Laburante y la Laburanta. El lunes se pone hostil de alguna manera. Sí. Así que está muy bien empezar con un poco de paz. Sí, total. Temas un poquito que te ayuden a relajar el lunes. Sí, es necesario, es necesario. Bueno, otra cosa que es necesaria es hablar de todos los temas que en definitiva te ayudan a transitar tu vida también con los matafuegos necesarios para tener una buena salud, con los matafuegos necesarios para no caer en ninguna llamarada que te prenda a fuego la vida. Y acá Maru preparó una columna dirigida especialmente a la juventud que medio que se pasó a titular El tabú como un factor de riesgo. Sí. ¿Por qué traigo esta columna? La semana pasada salió Jonathan Müller, que es un cantante de cumbia, es alias El Villano. Yo no lo conocía, pero bueno, capaz alguien de la oyentada lo conoce. Y dijo en redes sociales que él vive con VIH. Recordamos que es el VIH, por las dudas. Por favor. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que ataca el sistema inmunológico debilitando las defensas del cuerpo contra infecciones y enfermedades, que no es lo mismo que el SIDA. El SIDA es como la etapa avanzada del VIH. ¿Por qué es importante que Jonathan Müller, alias El Villano, haya salido a contar su diagnóstico? Porque en Argentina, según el boletín VIH-Sida del Ministerio de Salud de la Nación de 2023, solo el 64% de las personas con VIH conoce su diagnóstico. ¿Solo el cuánto? El 64%. Es un montón. O sea, solo esa porción conoce su diagnóstico. Por eso, hay un 35% que no. Claro. Es un montón. Es un montón de gente que no conoce su diagnóstico. Y como decíamos, la desinformación y el silencio aumentan los riesgos. Todavía existe mucho estigma y desinformación alrededor de este tema, por eso es importante siempre traerlo a la mesa. Y el silencio y el prejuicio es en que muchas personas ni se acerquen a hacerse un test, ¿no? Hoy día el avance médico permite que el VIH deje de ser una sentencia de muerte, ya no es algo que si te diagnostican se te terminó ahí
todo, sino que, tenemos opciones de tratamiento que te permiten vivir una vida sana, ¿no? ¿Qué pasa? Esto, según algunas investigaciones, generó en las nuevas generaciones, en las generaciones de los jóvenes, una sensación de problema resuelto con respecto al VIH. Entonces, muchos jóvenes en Argentina creen que el VIH ya no pasa. Y esto lleva a que solo el 14% de los jóvenes manifiesta usar preservativo en todos sus encuentros sexuales. O sea, es una cifra bajísima, muy baja, 14%. Muy baja y preocupante. Me sorprende. Bueno, a mí también me sorprendió, por eso te digo. Recordamos que el uso del preservativo es el único método anticonceptivo que previene tanto embarazos como transmisión de enfermedades sexuales. ¿Qué causas podemos encontrar para que los jóvenes no estén usando preservativo, o en su mayoría no estén usando preservativo en todos sus encuentros sexuales? La primera tiene que ver con que, por lo menos mi generación creció con el auge de la industria pornográfica. Con el acceso fácil al porno en Internet, ¿no? Y el consumo masivo de este tipo de contenido está asociado a un menor uso de métodos de protección, porque se instala una falsa normalidad del sexo sin protección. Eso en primer lugar. Otra causa, que es capaz la más importante, es que, como advirtió Amnistía Internacional el año pasado, Amnistía Internacional en diciembre del año pasado sacó un informe de 12 meses de gestión de Javier Milei, y habla del retroceso en materia de derechos humanos. Entre ellos está, la libertad de expresión, que después vamos a hacer un párrafo aparte. Vamos a comentar sobre eso. Pero también habla de los retrocesos en cuanto a derechos de salud sexual y reproductiva. El presupuesto asignado. ¿Qué presupuesto? La plata con la que hoy cuenta todo lo que es salud sexual y reproductiva es la más baja, digamos, el presupuesto más bajo de los últimos 9 años. O sea, es muy poco presupuesto lo que se está destinando. Ya habíamos hablado el año pasado y también este año por el 8M de esto de que no están los insumos tanto para el tratamiento como para la protección, o sea, no se están repartiendo preservativos y los tratamientos de VIH están también en carencia, en falta. Esto lo vimos también en la marcha del 1 de febrero, por ejemplo, que salieron varios eslogans de con VIH vivo, con Milei muero. Y no solo es una cuestión de prevención y tratamiento del VIH, sino también, volviendo a lo de las juventudes, la cuestión de la ESI. Si vos en la escuela no te enseñan cómo cuidarte, ¿por qué lo sabrías, ¿no? La escuela es la que te tiene que garantizar esa educación sexual. Primero, antes que nadie, pues es la que te la va a dar con un sesgo científico, ¿no? Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales los jóvenes hoy estarían reportando usar en muy pocas ocasiones el preservativo. No, además el VIH no es la única enfermedad que te puede contagiar. No, por supuesto, pero sí sabemos que es capaz la más jodida. Es la más jodida. Yo, para poner una pizca de humor en un tema serio también, recuerdo un capítulo de South Park. A ver. En el que justamente, porque me resonó mucho lo que contabas de esto de las generaciones no dicen como, ya no es un problema porque tiene una solución. Sí. Entonces no me cuido porque de última vivo con un cóctel toda mi vida de pastilla y ya está. Yo recuerdo que en mi tierna adolescencia, terror. Y claro. Terror a un embarazo nacido y terror a tener VIH. O sea, sí. Las dos. Y el capítulo de South Park, bueno, que South Park es muy macabro. No sé si recomendar la serie, pero es graciosa con su cinismo y su humor negro, pero era un poco así. Cartman, uno de los personajes principales, quería, dar lástima y sacar la guita a la gente, básicamente. No me acuerdo si era bien así el capítulo, pero arrancó con la onda de, tengo VIH, qué sé yo, y se empezó a dar cuenta que mucha bola no le daban porque lo de que estaba de moda era el cáncer. Claro. Entonces, como con el cáncer hoy no hay grandes soluciones, claro. Entonces impactaba socialmente mucho más. Pero no está bueno tener VIH por más que hoy exista la medicación. Y además si no tenemos recursos, si viene un gobierno ajustador como por más que peleemos contra el gobierno ajustador,
¿Va a ser es un problema? No, y aparte, o sea, el VIH es un riesgo cuando vos no sabés que lo tenés. Y vemos que los números dicen que solo hay un 64% de los contagiados que saben que tiene el virus. Entonces hay un gran porcentaje de población con el virus activo que aún contagia. Por eso es importante lo del test, que el test es gratuito, es anónimo, es rápido, se puede hacer en hospitales y centros de salud públicos en todo el país y se recomienda hacer por lo menos una vez al año. Por lo menos, o sea, de base una vez al año. Cuanto antes se detecta, antes puedes empezar el tratamiento y recordamos que indetectable es intransmisible. Hoy día podés no transmitir el VIH a pesar de tenerlo. Sí, eso nunca lo entendí, pero igual... Es que la carga viral es tan baja que no lo contagiás. Claro. Igual cuídate. Sí, siempre. ¿No? Siempre. Pero bueno, para casos, por ejemplo, de los partos, que aquellos cuerpos gestantes que tenían VIH, un poco que era la sentencia de muerte del niño que traías a este mundo porque se lo contagiaba sí o sí en el parto. Hoy día eso ya no es así. Podés tener un parto siendo portante VIH y no contagiarle a tu criatura el VIH, que eso la verdad que es un avance gigante. Sí. Porque ahí no había nada, o sea, no había preservativo que valga ahí. O sea, ¿gracias a qué? A la ciencia. A la ciencia. Que tanto ataca este gobierno. Claro. A la ciencia y la tecnología. Me quedé con esto de los presupuestos. Che, no tomamos conciencia que en Argentina hace 2 años que no hay presupuesto general de la nación. No lo tomamos conciencia. 2 años que la República Argentina no tiene presupuesto general de la nación. Es demencial. ¿Se ha visto en qué otras ocasiones esto? Tendría que repasar, habría que buscarlo, pero no creo que sean muchas. No. Y además por decisión del propio gobierno. No, y en un contexto inflacionario... No, obvio que te licúa todo claro. Sí, seguimos gobernando con el presupuesto del 2023. Bueno. 2023 quedó muy atrás. Mirá, apenas asumió Milei, devaluó 118%. Claro. Después ajustaron las tarifas hasta la manija. Bueno, ya vamos a estar hablando también un poquito de salud. Pero gracias por esta columna, por Maru. En definitiva, hablemos de estos temas, no dejemos de hablar de estos temas. Que no, instamos siempre desde Matafuego a ir a hacerse el test. Por lo menos una vez al año, chicos. No cuesta nada. No cuesta nada. Es gratis, Marge. Aparte, cuando vas al médico y te va a hacer el análisis, yo le digo, ¿me agregás la enfermedad de transmisión sexual? Y te lo agrega. Y cuando ya vas a sacarte por la vitamina D, por la proteína, todo eso, también te chequean eso. O sea, no tenés ni que hacer el trámite aparte. Podés hacerlo cuando ya estás haciendo los otros trámites. Sí. Es gratis. Es gratis. Van a quedar pocas cosas gratis en Argentina. Aprovechen. Bueno, casi las 7 menos cuarto de la noche en nuestra queridísima Argentina. Vamos a un pequeño corte y volvemos con Matafuego. Bueno, Claudio. .bancocreditcop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial válido en todo el territorio de la República Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocreditcop.coop o comuníquese gratuitamente al 0800-888-4500. No siento que sea suficientemente mía. Quiero saber qué estás haciendo todo el día. Voy a seguir tus pasos como si fuese un espía. Coser tu cuerpo con el mío en una cirugía. Quisiera saber hasta el color de
Sentí que no era suficientemente mía. Quería saber a dónde estabas ese día. Seguí tus pasos como si fuera un espía. Nos descosimos todavía, me sangra esa herida. Busco y no me encuentro, te encuentro y me deshago. Y es viernes por la noche y no estás en ningún lado. Tus golpes en el suelo son mi único consuelo. Espero que te abuses de mí. Por vos voy en misión suicida. Pierde valor la vida cuando no soy tu diversión. Inventaría un color más oscuro que el negro si vivo un futuro sin vos. Voy en misión suicida. Pierde valor la vida cuando no soy tu diversión. Inventaría un color más oscuro que el negro si vivo. Bueno, entrando en el último ya bloque de Matafuego, espero que estés disfrutando de este lunes con nuestra compañía, con la compañía de Radio Caput, con esta transmisión que te cumple siempre, que siempre te da algo para en definitiva avanzar en esta Argentina tan caótica, en esta Argentina de bajos salarios, y donde no tenemos el gusto, por ejemplo, de escuchar a Lady Gaga como fue en Brasil, ¿no? ¡Qué show! Una locura. Me voló la peluca desde acá. O sea, desde Brasil me voló la peluca. ¿Entendés lo que te digo? Ya la segunda vez que hacen una movida así, lo habían hecho con Madonna. Madonna el año pasado, pero este recital tuvo más audiencia. Creo que fue el público más grande del siglo. Sí, récord. Y se calcula que movieron como... Más de 2 millones de personas. No solo personas, sino en términos de producción cultural y de lo que genera una movida de estas características, cerca de 100 millones de dólares, digamos. Una locura. Digo esto más que nada, tiramos este centro... ¿cómo decirlo? De consumo cultural. Sí. ¿Por qué traemos esto a cuento? No solo por el fanatismo que tiene Maru de Lady Gaga. La amo a Lady Gaga. Lady Gaga, te amo. Cuando vengas a Argentina, te esperamos en el Chicha Mariani. La entrevistamos. Yo inglés no sé hablar. Pero no, remarcar que la cultura es producción, es trabajo, que genera, que hace su aporte al PBI muy grande. Sí. E incluso contra esta corriente horrenda que practica Milei todo el tiempo contra los artistas y contra cualquier producción cultural que esté financiada por el Estado, ese sesgo de no ver que aun cuando el Estado haga su inversión va a haber mucha gente que va a estar viviendo de ese evento, va a estar trabajando con ese evento cultural, desde las productoras, etcétera, que reciben ya sea el artista internacional o que organizan a los artistas nacionales, hasta la gente que vende afuera alguna cosa, los restaurantes, bueno, los hoteles, el transporte, todo, te mueve la economía. Sí. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de estos cachivaches? No, aparte nunca lo hubiesen invitado a Lady Gaga, que es mina en contra la de la ultraderecha. Caminando. Claro. O sea, no la podíamos esperar acá porque no les iba a gustar. Igual cuando vino Hace 1000 años. Era antes de la elección, fue en 2012. ¿Te acuerdas que estaban las Swifties? No, vino en Lady plena... Gaga. Ah, no, me estoy confundiendo con Taylor Swift. Taylor Swift vino en el 2023. Me la confundí. No, es pecado igual, porque no son comparables. ¿No son comparables? No. Ay, me metí en una, salí de ahí, maravilla. Salí de ahí. Bueno, voy a tomar partido por Lady Gaga por las dudas. No, las dos están muy bien, pero es otro producto el que manejan. Pero las dos son atacadas por la administración republicana. Sí, pero como que Taylor Swift es mucho más niña, mucho más de teen. Rubia, claro. Más de adolescentes. Sí, como más tierna. Ok, bueno. Gracias por aportar eso, por lo menos a mi ignorancia. Pero bueno, ahora nos quedan 10 minutos. Teníamos un par de cosas que... Hay una que es casi obligado, que no podemos dejar de señalarlo. Y otra era una reflexión sobre el 1 de mayo. Sí.
no para hacer un recuento histórico de irnos hasta los mártires de Chicago hasta acá y de poder reflexionar de lo costoso que es conseguir derechos, sino solamente advertir que están en retroceso esos derechos. Claro. Y que este gobierno pretende igualar hacia abajo, porque de la masa salarial, digamos, la informalidad creció mucho estos años y siempre fue alta en Argentina. La informalidad es igual a ausencia de derechos. Sí. O sea, olvídate de la jubilación, olvídate de que te paguen por enfermedad, después si tenés un trompa copado o no, el tema de las vacaciones. Chavo aguinaldo. Olvídate del aguinaldo. No sueñes con el aguinaldo. Y hay toda una población que ya hace mucho tiempo que vive muy temporariamente, o sea, vive en el desempleo en realidad. Sí. ¿No? Y cada tanto consigue un empleo, o tiene empleos que se sostienen en el tiempo, pero de forma informal. Y esta narrativa que sigue irradiando en el corazón de los y las trabajadoras de los derechos parece estar más difusa hoy. Y aparece a veces hablando, ¿no? con estos compañeros y compañeras, digamos, de los sectores de los trabajadores y trabajadoras a las cuales pertenecemos, que hay un orgullo de eso, soy mi propio jefe, emprendedor, esto, ¿no? Como bueno, acá, allá, como se puede igual. Y se pierde toda una perspectiva realmente histórica de lo costoso que fue llegar a este punto. Y se pierde de vista después que además que con estos modelos en realidad seguimos, no solo te afecta los derechos, te afecta también el salario. Cristina el otro día posteaba lo bajo que está la participación en el PBI de los y las trabajadoras, que el salario real de los y las argentinas estaría cercano a la crisis del 2001 hoy. Ni hablar de los despidos tanto en el sector privado y en el sector público. Pero ¿a qué voy con todo esto? Con este gran problema que tenemos los y las argentinas, que es tratar no de hacer, de flexibilizar la normativa laboral para que haya más empleo y que esa flexibilidad laboral sea en realidad una informalidad de derecho. No tenemos, o sea, que es a dónde nos quieren llevar esta gente. Sino todo lo contrario, siempre hay que ir por más. Siempre hay que ir por más. Después los temas de producción vemos cómo entre todos mejoramos la productividad, cómo el Estado puede hacer política pública para que eso mejore, pero nunca restando derechos. ¿No? El famoso costo laboral, como suelen llamar las corporaciones. Pero ¿a dónde quería ir con esto? Antes de ir al tema obligado, ¿no? Que lo estoy dejando ahí en suspenso, pero es de público conocimiento. En octubre hay elecciones. Sí. Y con Maru el programa pasado hacíamos toda una bajada de línea de la tríada Trump, FMI, Milei, con las reformas verdaderas. Entonces reponíamos un poco no solo el llamado de Cristalina a votar por Milei, sino también las palabras de Caputo en un conclave de gente del JP Morgan, diciendo, sí, tenemos preparada la reforma laboral y la previsional para después de octubre, o el mismísimo Guillermo Franco, el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, diciendo, sí, vamos a ir por estas reformas, que son contrarreformas. Eso es lo que hay que decir. Son contrarreformas, son reformas regresivas, no van a venir a quitar derechos. Y lo que necesita esta derecha es agrandar, o sea, aumentar, mejor dicho, los escaños en el Parlamento. Por eso son tan cruciales las elecciones de octubre. Votar al PRO es votar por esa reforma regresiva en derechos laborales. Lo mismo la Libertad Avanza, lo mismo los radicales con peluca. Cristina publicó una imagen, la tengo acá, pero básicamente decía, bueno, a ver cuándo le fue bien al salario en la Argentina, ¿no? Los años son en las que hubo gobiernos nacionales y populares, gobiernos que tendieron a una mayor intervención del Estado en el manejo, en el ritmo de la economía y en el desarrollo de la producción. Entonces, es clarísimo, 1942-1954, el periodo que va del 73 al 74, y del 2003 al 2015, digamos, los datos hablan por sí solos. Sí. Entonces me parece que
como un poco en tono de broma, ¿no? Esta famosa frase de trabajadores del mundo unidos. Último llamado. Sí. Último llamado, porque vienen por todo. Ujú. Vienen por todo, y si los sectores de los trabajadores y las trabajadoras estén formalizados o no estén formalizados, votan a este tipo de fuerzas políticas que te están diciendo en la cara que van a hacer una reforma laboral, nunca va a ser a favor tuyo. Pues son reformas regresivas. Claro. Y ni hablar de la reforma previsional que también tienen en mente, y la tributaria, sí, van a bajar impuestos, pero no a vos. Claro. La letra chica era esa. Dejo esa única reflexión por el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora para pensar. Y ahora sí, un tema obligado en estos últimos 4 minutos. Ok, ¿te puedo agregar algo? Sí. Yo estuve muy atenta a los medios el Día del Trabajador. Mirá. En los medios que podríamos decir que no nos gustan, Sí. ensalzaban esta imagen de el trabajo, viste, del libertario, que hay que trabajar las 24 horas, hay que explotar. Se mostraba una mujer de 84 años que seguía trabajando. Decía, si no trabajás sos un inútil. Viste, como toda esta narrativa que me parece que también va muy de la mano con estas medidas. Que no hay que dejar de mirar que nos están metiendo también eso en la cabeza, que hay que trabajar las 24 horas, no se puede dormir, tenés que estar invirtiendo, facturando, haciendo todo al mismo tiempo, y así estamos. O sea, sí, es como el modelo que venden es el laburante precarizado, esforzado, El argentino de hiperexplotado. bien. Convengamos. Ni siquiera, porque el argentino de bien para ellos no son los laburantes. Bueno. No son los laburantes. No, los argentinos de bien para Javier Milei es el titular de la UIA. Claro. Son los de la sociedad rural. Bueno, pero viste, se vendía esta imagen del argentino que no importa en qué condiciones trabaja, y trabaja todas las horas del día, y si tiene que hacer los extra esfuerzos los hace, porque así se sale adelante, el país se saca adelante laburando, ¿viste? No, está claro que se saca adelante laburando. El tema... ¿En qué condiciones? ¿Y quién se la ¿Por lleva? qué salario? ¿Y quién se la lleva? Porque todos participamos de la producción de riqueza. Bueno, ahora sí. Vamos al tema obligado, 2 minutos. Lo resumimos porque aparte es un tema que ya conocemos. Sucedió la semana pasada, domingo, no sino el de la semana anterior, Santiago Caputo. Antes del debate de las elecciones porteñas. Sí, sacan tuit diciendo no digamos suficientemente a los periodistas todavía. Tira un poco la oscura. Y lo retoma Milei el miércoles, entiendo, sacan texto largo diciendo que los periodistas tienen que saber reconocer cuando se equivocan y tienen que pedir perdón. Y bueno, retoma esta frase de que la gente no odia suficientemente a los periodistas. En el mismo momento sale un informe de Reporteros Sin Fronteras que dice que Argentina cayó en el último año 47 posiciones en el ranking mundial de libertad de expresión. ¿47? Sí. Es un montón. Es un montonazo. O sea, estamos bastante peor que el año pasado en materia de libertad de expresión. Y ves estos tweets y dices, claro, ahora entiendo por qué. No me genera duda. No solo tweet, ¿eh? No solo tweet, pero digo, mirás el pantallazo de Twitter de la semana pasada de estos sujetos hablando el así. gesto fascista de Santiago Caputo con el periodista, sacándole una foto a la credencial que lo habilita a hacer su trabajo, es un gesto fascista. Directamente. Aparte, ¿quién es? Es de intimidación. Es monotributista del Estado de señor. No, tiene cargo. Es que justamente es lo oscuro de este tipo de gobiernos. Pero no solo... también FOPEA sacó informes que dan cuenta de este ataque al periodismo. Pero una sola... Primero, seguir remarcando que este gobierno va a seguir intentando avanzar de forma autoritaria. Sí. Hay una deriva autoritaria. Han escogido como nuevo chivo expiatorio, y acá estaría bueno marcar la diferencia, a los periodistas. No a los medios de comunicación hegemónicos. Digo esto porque cuando Cristina, cuando Néstor, ¿qué te pasa Clarín? Está nervioso. Estaban todos como carmelitas descalzas. Sí. ¡Ay, el ataque a la prensa, a la libertad de expresión! Y ahora es indignante. Claro. Es indignante ver cómo Clarín y La Nación no salen fuertemente a defender a sus periodistas de primera línea que fueron atacados directamente por el presidente. Directamente. El presidente de La Nación, que hizo de los 179 ataques registrados a periodistas del año pasado, no estamos hablando de que empeora la cosa. Sí. De esos 179, 56 son del presidente de La Nación. Y antes, cuando la crítica era a los medios de comunicación concentrados y hegemónicos, lloraban todos como carmelitas descalzas. Digo esto porque
Hay que ver bien dónde ataca el presidente. Ataca a los laburantes. Claro. No ataca a las corporaciones. Quédense en Radio Caput. Ya viene Somos Grandes. Nos vemos el lunes que viene. Besos para todos. Demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando, se ríe y no te espera.